En julio de 2021, Jovenel Moïse, el presidente de Haití, fue asesinado en su residencia en un ataque perpetrado por un comando de mercenarios, en su mayoría colombianos. Ustedes se imaginan, los mercenarios colombianos, en su mayoría, no fueron un grupo de mercenarios, pero en mayoría habían colombianos, entraron a Haití, o sea, de Colombia, entraron a Haití y mataron al presidente. Para que ustedes vean a nivel de seguridad cómo está ese país. Por eso es que Luis Abinader tiene que quitar esa frontera que hizo, esa verja que hizo perimetral, y poner un real muro, mi gente, muro de verdad. Welcome to la pastilla RDDR, tus reales reacciones. Ahora trayéndole dos partes de un documental que va a relatar, va a contar toda la crisis desde el inicio hasta hoy en día, 2025, de todo lo que está pasando en Haití, mi gente, de todo lo que está pasando en Haití y por qué la importancia de nosotros los dominicanos, que ese problema no se extrapole hacia nuestro país, que vivimos en una armonía año tras año y ese país en decadencia con una crisis año tras año, mi gente. Así que vamos allá, vamos a racionarlo de una vez, mi gente. Porque en realidad, estos temas, aunque este canal al que voy a reaccionar ya existe hace mucho tiempo a nivel de la geopolítica. Ese canal da pila de datos, uno de mis canales favoritos, se llama Armapedia. Armapedia recopila todo lo que está pasando a nivel geopolítico en todos los países del mundo y trae un documental de mucha calidad, documentado en fuentes de actualidad, o sea, de todo lo que está pasando a nivel actual, ¿ok? No es de que se está inventando, se va Flow Historia, Flow de todo, pero este canal es un canal en el que yo tengo mi total confianza para los documentales, así que vamos a reaccionar a este documental. Vamos allá de una vez. Suscríbanse al canal Armapedia, lo más duro que hay haciendo documentales. Para entender cómo Haití llegó a este punto, hay que mirar atrás en el pasado. Haití es un país con una de las historias más turbulentas del continente americano. Se distingue por ser la primera nación que logró su independencia tras una rebelión de esclavos en 1804, un hito sin precedentes en la historia mundial. Desde entonces, su trayectoria ha estado plagada de dictaduras, ocupaciones extranjeras, crisis económicas y una persistente inestabilidad política. Escucharon, la primera nación en independizarse fue Haití. En el siglo XIX, Haití enfrentó divisiones internas, conflictos civiles y una economía debilitada, predominantemente agrícola. En 1915, Estados Unidos ocupó el país durante casi 2 décadas, alegando la necesidad de restaurar el orden. Aunque esta ocupación estableció cierta infraestructura, también exacerbó la desigualdad y la dependencia económica del país. Un punto de inflexión en la historia moderna de Haití fue la llegada al poder de François Duvalier, conocido como Papa Doc en 1957. Duvalier instauró una dictadura implacable y en 1959 creó los Tonton Macoutes, una milicia paramilitar encargada de eliminar a los opositores del régimen. ¿Me entiende? Una dictadura, como todos los países en esa época tuvieron una dictadura, pero esta dictadura lo que hizo fue, señores, fue meter a Haití desde hace pila de tiempo atrás en una crisis que ya ustedes saben. Por ejemplo, nosotros tuvimos una dictadura que lo que nos hizo fue crecer, independientemente de lo que tú puedas decir de Rafael Leónidas Trujillo. Pero de que el doc, lo que hizo fue que Haití haga así. Esta fuerza no solo funcionaba como la policía secreta de Duvalier, sino que también operaba con total impunidad, perpetrando asesinatos, secuestros y aterrorizando a la población durante casi 3 décadas con un saldo de más de 60,000 muertos. Tras la caída del régimen de Duvalier en 1986, los Tonton Macoutes no desaparecieron completamente. Aunque sí perdieron el respaldo oficial del gobierno, muchos de sus exmiembros encontraron una nueva manera de ejercer poder a través de las pandillas. Así, lo que una vez fue un instrumento de represión estatal se transformó en una red de grupos criminales que con el tiempo se consolidaron como la fuerza dominante en Haití. ¿Me entiende? El mismo grupo que creó el dictador se convirtió
pandillas, pero vino de la policía del dictador. ¿Ustedes se imaginan? Desde entonces, Haití ha enfrentado una serie de adversidades, incluyendo crisis económicas, desastres naturales como terremotos y escándalos políticos. Estos factores, sumados a que Haití depende casi completamente de la ayuda humanitaria de otros países, han creado el entorno ideal para el crecimiento incontrolado de las pandillas. Acuérdense que la ayuda humanitaria, mi gente, desde el terremoto para acá, no vamos a contar desde antes, desde el terremoto para acá, han sido pila de miles de millones de dólares, mi gente. Yo no sé cómo ese país no ha podido recuperarse. Quienes han aprovechado la vulnerabilidad de la población y la debilidad de los gobiernos sucesivos. Hoy en día, las pandillas haitianas no solo dominan barrios enteros, sino que también han desafiado abiertamente al gobierno. Se han apoderado de recursos críticos, ayuda humanitaria, puertos y han transformado a Haití en una zona donde la ley y el orden son casi inexistentes. Con más de 200 grupos criminales activos, la violencia en el país ha escalado a niveles existentes. Con más de 200 grupos criminales activos, 200 grupos criminales activos, mi gente. La violencia en el país ha escalado a niveles alarmantes. El secuestro se ha convertido en una industria rentable. Las extorsiones son moneda corriente y los enfrentamientos armados entre pandillas han reforzado el desplazamiento de cientos de miles de personas. En la capital, Puerto Príncipe, la situación es especialmente crítica. Las pandillas actúan como autoridades de facto, imponiendo sus propias reglas, gestionando recursos y controlando el acceso a necesidades básicas como el combustible y los alimentos. Y lo sé, puede sonar a una trama de una película posapocalíptica, pero no, es la dura realidad que enfrenta Haití hoy en día. Por su parte, el gobierno haitiano hace lo que puede, pero nunca es suficiente. La administración pública ha casi colapsado y las fuerzas de seguridad haitianas están completamente sobrepasadas en muchas zonas del país, pero no nos adelantemos aún. Pasemos ahora a conocer algunas de las pandillas haitianas más brutales y destacadas. Ustedes se imaginan, mi gente, 200 y pico de pandillas matándose entre ellas en el mismo territorio. Y con un gobierno colapsado administrativamente. ¿Me entiende? Por eso es que tenemos que tener cuidado con la inmigración haitiana. Fuerzas revolucionarias de la familia G9 y aliados. Conocida como G9 o FRG9, esta pandilla unifica al menos 12 bandas criminales bajo el liderazgo de Jimmy Barbecue Cherisier, un exoficial de la Policía Nacional de Haití. Oye esa vaina, un ex oficial de la policía, Barbecue. Extremadamente importante en el conflicto. Casi es la cara completa del movimiento de pandillas contra el gobierno haitiano. A Barbecue Cherisier se le acusa de liderar la masacre de La Saline en 2018, un ataque que dejó decenas de muertos y más de 200 casas quemadas. El G9, bajo el liderazgo de Barbecue, ha logrado un control extensivo sobre áreas importantes de la capital haitiana, incluyendo Cité Soleil, Les Salines y Delmas. Desde su formación, el G9 ha sido un actor clave en la aguda crisis de seguridad de Haití. Cherisier, su líder, se proclama como un revolucionario antiélite, alegando combatir la corrupción y el abandono que sufre el pueblo haitiano. Oye, él alega que es para combatir la corrupción y el abandono, mi gente. Pero así no se combate la corrupción matando gente inocente. Mi loco, así no. Sin embargo, sus tácticas son notoriamente brutales. Masacres, decapitaciones, incendios de viviendas con familias adentro y violaciones han sido algunas de las atrocidades atribuidas a su grupo. Aunque pueda parecer sorprendente, el G9 recibió cierta aceptación del entonces presidente de Haití. Este fue el presidente que mataron. Jovenel Moïse, casi desde su inicio. Se cree que la creación de esta federación de pandillas fue promovida como un esfuerzo para unificar grupos armados bajo una sola dirección, con el objetivo de mantener el orden en áreas estratégicas y contrarrestar a rivales políticos. Con el tiempo, sin embargo, el G9 evolucionó hacia una entidad independiente con su propia agenda. En julio de 2021, Jovenel Moïse, el presidente de Haití, fue asesinado en su residencia en un ataque perpetrado por un comando de mercenarios, en su mayoría colombianos. ¿Ustedes se imaginan? Los mercenarios colombianos, en su mayoría, no fueron un grupo de mercenarios, pero en mayoría habían colombianos, entraron a Haití, o sea, de Colombia, entraron a Haití y mataron al presidente. Para que ustedes vean a nivel de seguridad cómo está ese país. Por eso es que Luis Abinader tiene que quitar esa
frontera de que hizo esa verja que hizo perimetral y pone un real muro, mi gente, muro de verdad. Aunque no se acusó directamente al G9 del asesinato, Cherisier celebró la muerte de Moisés y llamó a una insurrección armada, proclamando que Haití necesitaba un nuevo sistema de gobierno donde el poder realmente residiera en el pueblo, o más precisamente, en las manos de las pandillas. Tras el magnicidio, el G9 intensificó su dominio sobre Puerto Príncipe, bloqueando el acceso a suministros esenciales, incluido el terminal Baruch, el principal puerto de distribución de combustible del país. Este bloqueo exacerbó una crisis energética y alimentaria que contribuyó a paralizar aún más a la nación. Pero, naturalmente, más allá del gobierno haitiano, el G9 también enfrentado, o al menos enfrentaba, a su propio enemigo. ¿Cómo tú quieres combatir esa gente? Si esa gente está infiltrada entre los mismos civiles. O sea, tú di que, como los militares, como están ellos los militares, de que al lado hay de los civiles, tú no puedes ir así. ¿Me entiendes? Es que está monkey chivo. GPEP, G-People. Formada en 2020 como una respuesta directa al dominio del G9, la coalición GPEP o G-People surgió con el objetivo de equilibrar la balanza de poder en Haití. Desde entonces, el país se vio sumergido en una intensa guerra de pandillas. El fundador de GPEP fue T. Gabriel, líder de la pandilla Nan Brooklyn. Este grupo aglutina varias bandas menores que se unieron para fortalecer su influencia y capacidad. A lo largo de los últimos años, la rivalidad entre el G9 y el GPEP ha definido la dinámica criminal en Puerto Príncipe, con ambas facciones luchando por el control de áreas estratégicas y recursos vitales. Inicialmente, el GPEP parecía estar en desventaja frente al poderoso G9. Sin embargo, hacia finales de 2023, la balanza de poder comenzó a inclinarse a favor del GPEP, especialmente tras la muerte de Isca, un líder militar clave del G9. A pesar de este cambio, en 2024 la situación tomaría un giro completamente inesperado, pero evitemos adelantarnos. Además del G9 y el GPEP, existe una tercera pandilla significativa en Haití. O sea, G9 y GPEP son pandillas de alto nivel, de alto rango, con alto porcentaje de criminalidad, mi gente. Enemigas, son enemigas dentro del Haití. 400 Mawuoso. Mawuoso. Hasta 2022, los 400 Mawuoso eran considerados la pandilla más grande y temida de Haití, ganándose esta reputación debido a su brutalidad y especialización en secuestros masivos y tráfico de armas. Se hicieron mundialmente conocidos en 2021 cuando una de las bandas de 400 Mawuoso, conocida como Crase Baire, secuestró a 17 misioneros cristianos, entre ellos estadounidenses, exigiendo un rescate millonario por ellos. El líder de la banda Crase Barie, que pertenece a 400 Mawuoso, llamado Vitel Homé Innocent, está en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Actualmente, 400 Mawuoso está bajo el liderazgo de Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjo, y Jermaine Stephenson, quienes han expandido su dominio en Creux de Boucher al norte de Puerto Príncipe, controlando así la principal vía terrestre hacia el norte de la isla. O sea, esa banda controla la principal calle, la principal avenida hacia Puerto Príncipe, hacia la capital, mi gente. Imagínense ustedes, si una sola de esas bandas quiere venir y que para la frontera joder con República Dominicana. Durante la guerra entre pandillas, los 400 Mawuoso fueron aliados clave del GPEP en su confrontación con el G9. Esta violenta rivalidad reveló una realidad palpable. El gobierno haitiano carecía de los recursos y el personal necesario para hacer frente a tal amenaza. Ante esta situación y bajo intensa presión internacional, en 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2699, autorizando una misión multinacional de seguridad liderada por Kenia para abordar la crisis de violencia en Haití y restablecer el orden. Kenia es un país africano. Inicialmente se prometió el despliegue de unos 3.000 soldados kenianos, pero las cifras reales han sido considerablemente menores, alcanzando solo unos 900 a 1.000 soldados para febrero de 2025. La intervención de la ONU ha puesto a las pandillas en una posición delicada. Temerosos de que su era de impunidad esté llegando a su fin, el G9, GPEP y los 400 Mawuoso han puesto sus diferencias a un lado para formar una coalición aún más peligrosa. Oye, esa vaina, las tres bandas, que eran dos enemigas de una, se pusieron de acuerdo a enfrentar el Estado, el ejército que vino con los 900 o 1.000 soldados de Kenia, mi gente. Wow.
Vivansan. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo ahí en Vivansan. Esto va a ser otro video. Lo que yo le quiero decir, en pocas palabras, en mi conclusión, es que en lo que llevo viendo ahora, aquí mismo, en lo que llevo viendo, documental, es que Haití está en una crisis, mi gente, desde hace décadas. No es ahora de que se pusieron de acuerdo, eso es desde hace décadas. ¿Y por qué? Por el mismo sistema político, administrativo y los mismos dirigentes haitianos. No es por Francia, no es por Estados Unidos. Ustedes vieron, ellos se independizaron, le dieron un golpe de Estado, al presidente lo mataron. No sé si me doy a entender. Entonces ha pasado por ciertas dictaduras que lo que han hecho es que se sumerja en una crisis total desde hace décadas, gente, décadas. No, eso no es de ahora. Entonces, la ONU, ¿qué está haciendo allá? Porque la ONU también tiene décadas allá y no se ve el resultado. Entonces, la ONU quiere venir a darnos órdenes a nosotros de cómo llevar el conflicto con Haití, cómo llevar ese problema que tenemos del otro lado de la frontera. Oye, y ellos no han podido hacer desde hace décadas nada. Y quieren hacernos tragar la inmigración haitiana a nosotros sin saber si están pasando 1, 2, 3, 4, 5, 6 de esas bandas para acá, para este lado. Y que ya se demostró que sí, que hay hasta familias de barbecue que viven en República Dominicana, mi gente. Eso es inadmisible, no se puede. Tenemos que hacer hincapié ahora, ya ustedes saben. Esto fue la pastilla RD-Dior. Vamos a venir con la segunda parte desde que tenga tiempo, así que ya ustedes saben. La pastilla RD-Dior, tus reales reacciones, mi gente, ya ustedes saben. ¡Hablamos!